Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 21, donde dice: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Los rudimentos del mundo se ponen de manifiesto en los tabúes del ascetismo. Estos no proceden del cielo por medio de la palabra, sino del mundo por filosofía vana, como señala el versículo 8. Y Pablo enseña que el creyente no tiene que someterse a la esclavitud cuando dice del no hagas, ya que algunos creen que la suma de prohibiciones o de negativos pueden llegar a un resultado positivo cuando es todo lo contrario. No cabe duda que algunas de estas prohibiciones pueden proceder del legalismo judaizante y otro del ascetismo gnóstico. Pero sin embargo, a la vista del versículo, no puede llegarse a una precisión de lo que significan cada una de las tres prohibiciones o grupos de prohibiciones, ya que éstas siguen un curso descendente desde no manejes hasta no toques. Por otro lado, nótese que el verbo usado en voz pasiva tiene varias acepciones, tales como tocar, alcanzar, percibir, poner la mano sobre, dedicarse a y relacionarse con. De ahí que se traduzca en el interlineal más arriba como manejes, en sentido de tocar con la mano a algo, alcanzar una cosa, etc. Así pues, este verbo se usa para referirse a tener relaciones sexuales. Nótese lo que dice, sin embargo, la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sobre esta base pudiera tratarse también de una enseñanza que favoreciera el celibato como estado perfecto, de modo que se estaría refiriendo a no toques mujer. Pero nótese lo que dice la primera carta de Timoteo capítulo 4 y versículo 3, donde dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora bien, esta enseñanza procedía de quienes, conforme el apóstol, tenían la conciencia cauterizada y era una doctrina de demonios. Pero en general, la prohibición conlleva abstenerse de cosas que pueden tomarse con las manos. Y la segunda prohibición tiene el sentido de catar o probar, ya que pudiera muy bien aplicarse a la bebida, como señala el versículo 16. El verbo, sin embargo, da la idea de abstenerse incluso de probar algo. En algún sentido, pudiera también aplicarse al falso puritanismo en una absoluta prohibición con el vino, olvidándose que el Señor lo usó, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y los versículos 33 y 34, donde dice: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón,
y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Nótese, sin embargo, que fue creado por Él, en su primera señal en el Evangelio según el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 9, donde dice: Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestro», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Notamos también, en tercer lugar, hace referencia a la prohibición de tocar. Y aquí se emplea en el sentido de evitar incluso rozarse con el elemento prohibido. Era una prohibición minuciosa a la que se debía prestar muchísima atención. La identificación con Cristo en su muerte y resurrección traslada al redimido a una esfera de espiritualidad que no se mide por limitaciones o prohibiciones externas. Y esas varían en el tiempo, pero se mantienen como propuestas de alcanzar mediante la abstenencia de ellas un grado mayor de espiritualidad. Así creían los gnósticos. Todo esto no edifica, sino que entorpece una buena relación entre creyentes y además produce un deterioro y fragmentaciones en la obra de Dios. Por otro lado, no es preciso detallar muchos ejemplos, baste solo para esto señalar las prohibiciones en el modo, por ejemplo, de vestir, como limitaciones en el uso de ciertas prendas, como puede ser el pantalón en las mujeres, basándose para ello en una prohibición legal que traslada al tiempo presente, sin más que el uso de la palabra. Genera una limitación absurda en el vestido femenino. Deuteronomios capítulo 22 y versículo 5 dice: «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor, tu Dios, cualquiera que esto hace». Cuando el mandamiento que limita se establece para un tiempo, es que ni los hombres ni las mujeres usaban pantalones. Esto es una típica forma de sacar un texto del contexto, puesto que si ese versículo es de obligado cumplimiento, también lo es el de no usar ropa de lana y lino juntas. Como dice también Deuteronomios, capítulo 22, versículo 11. No vestirá ropa de lana y lino juntamente. Nótese que cuando todos usamos combinaciones de distintas fibras en la ropa habitual, de igual modo, ocurre por ejemplo con las comidas y con las bebidas, al prohibir que un creyente coma de algunas que estaban prohibidas en la ley y mencionadas en la prohibición del Concilio de Jerusalén, para concordia con los judíos, de modo que las prácticas de los gentiles no ofendieran a estos que convivían con ellos. Nótese lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 29. «Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis». Pasadlo bien. Finalmente, esta prohibición que tiene que ver con las prácticas, vemos aquí que de modo que por esta causa se establecen prohibiciones de no acudir, por ejemplo, a lugares, a espectáculos o cosas semejantes, por considerarlas como cosas del mundo. La única limitación está en todo aquello que es pecaminoso, repito.
La única limitación está en todo aquello que es pecaminoso, contrario a la voluntad expresada de Dios y que no edifica al creyente. Nótese lo que dice Romanos, capítulo 14 y los versículos 14 al 17 dice: Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay también la excepción de aquellas instituciones en que sus reglas de conducta establecen ciertas prohibiciones para el buen orden de sus actividades. En ese caso, el creyente, en el uso de su libertad, se ajusta a ellas, sin menoscabo de su libertad en Cristo Jesús. Pero sin embargo debe de tenerse en cuenta siempre que ajustándose a las normas de cultura o de forma establecida en una congregación es una señal de madurez espiritual. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Las cosas propuestas para ser guardadas por el creyente descansaban en algo que era destructible y no eterno, ya que las demandas eran sobre cosas que son para perecer con el uso, de forma especial en aquello que tenía que ver con los alimentos. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Usarlos o evitarlos no hace mejor ni peor al creyente. La primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 8 dice: si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es el mismo principio anunciado por Cristo cuando decía en relación con los alimentos, en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? De modo que la base de piedad descansaba en preceptos y doctrinas meramente humanas. Así pues, la base de los preceptos de la enseñanza eran erróneas. Son mandamientos de hombre. De otro modo, se trata de doctrinas humanas y no divinas. Esa forma de piedad aparente establecidas por los hombres son esclavizadoras. Nótese lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero también nótese que por el contrario, los preceptos de Cristo son fáciles y ligeros. Mateo, capítulo 11 y versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nótese que los que se presentaban delante de los colosenses, ellos descansaban en normas y enseñanzas procedentes de los hombres, por tanto, no procedían de Dios. Como decía el Señor, apelando a la profecía,
La piedad de muchos estaba asentada y se reducía al cumplimiento de preceptos y ritos meramente externos, sin contenido espiritual, ya que se producían al impulso de un corazón vacío de Dios, pero llenos de ellos mismos. El Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo 9 dice: «Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre». La vida de piedad no estaba impulsada por el deseo de adoración y servicio a Dios, sino para manifestar una religiosidad aparente. Pero la gravedad mayor de ese sistema es que lo enseñaban como si fuese una doctrina procedente de Dios, dándole la misma autoridad cuando eran mandamientos y enseñanzas procedentes y elaborados por los hombres, cosa que en el día de hoy también sucede. Por tanto, tal sistema inventado por los hombres convierte la vida de piedad en algo meramente religioso y no espiritual. El comportamiento del creyente solo puede establecerse en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desearía. Ya que un sistema humano, por santo que aparentemente sea, es simplemente vanidad delante de Dios. En la medida que el Espíritu Santo no controla al creyente y que la palabra de Dios se hace un mero recurso intelectual, así también se produce una inclinación hacia preceptos humanos que convierte la libertad en esclavitud y el gozo en cargas miserables. Pero nótese que esto también muchas veces se produce algo semejante en el entorno de la Iglesia, ya que hay quienes pretenden autoridad divina para asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos, pero que no vienen de Dios. Así pues, nadie está sujeto a semejante ordenamiento, ya que ningún creyente tiene deber de aceptar tales asuntos y mucho menos esclavizarse a ellos. Todavía más, no solo no se está bajo la obligación de aceptarlos como mandamientos y sujetarse a ellos, sino que deben de ser combatidos con denuedo, sobre todo aquellos que constituyen o afectan a los mismos mandamientos de Dios. También debe de recordarse continuamente que el cristianismo no es una religión, sino comunión e identificación con Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También es necesario afirmar que adoración no es un asunto de normas, sino de entrega incondicional a Dios. Romanos, capítulo 2 y versículo 1 dice: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: «Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne». Nótese que las cosas que tienen apariencia o reputación de piedad son las normas de vida propuestas por el ascetismo. El sustantivo tiene varias acepciones, entre las cuales está la de fama, como se ha traducido aquí. Por tanto, de ahí que en la versión de la Reina Valera 60 la abierta como reputación.
Y en este sentido se hablaba de las normas del ascetismo como de algo grande y necesario para ser verdaderamente sabio o entendido, ya que éstas tenían reputación de sabiduría y además condición de quienes alcanzan el verdadero sentido de las cosas. La primera manifestación de la piedad aparente que producían las normas ascéticas tenían que ver con un culto voluntario o con un culto autoimpuesto. El término que usa aquí el apóstol Pablo es una palabra compuesta de querer, desear y adorar, lo que equivale a un culto autoimpuesto o un culto elegido por uno mismo, lo que en cierto modo es un rito que cada uno se impone. Pero nótese que sin duda es un culto lleno de formas, pero sin embargo vacío de contenido, puesto que es un asunto mental o intelectual, pero nunca espiritual, ya que el corazón está muy, pero que muy lejos de Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice: Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El segundo aspecto tiene que ver con la humildad. El apóstol Pablo usa el sustantivo que significa literalmente meter baja. En el contexto se utiliza en el mal sentido de humildad fingida, propia de los falsos maestros, como indica el versículo 18, ya que los que practicaban este culto autoimpuesto pretendían mostrarse como personas humildes, cuando realmente eran todo lo contrario, eran personas orgullosas por sus logros religiosos, viviendo en prohibiciones y abstenciones de cosas lícitas, concentrándose por ejemplo en no manejes ni gustes ni aun toques. Ellos se sentían humildes en base a esas renuncias, frente a los no humildes que participaban libremente en lo que ellos prohibían y a otros y se prohibían a sí mismos. Por tanto, daban un aspecto de humildad cuando realmente se sentían orgullosos de su modo de vida. Así ocurría también con los fariseos en los tiempos de Cristo, que extremaban su presencia en las sinagogas 3 veces por día, cumplían estrictamente con los preceptos legales y se imponían ayunos 2 veces por semana. Nótese lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 12, cuando dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esas privaciones voluntarias las hacían para aparentar, para aparecer como personas humildes delante de la gente, cuando en realidad eran personas orgullosas y arrogantes delante de Dios. Y una tercera manifestación de la piedad aparente era el duro trato del cuerpo. La palabra tiene que ver con la connotación de ser impacables con el cuerpo, de ahí que se traduzca como duro trato o trato severo, ya que en general tiene que ver con escatimar cosas al cuerpo y guardar mucha relación con el concepto gnóstico de que la materia es mala en sí misma. Algunas de estas limitaciones han sido expresadas anteriormente, por ejemplo, en el versículo 21, ya que todas estas manifestaciones de ascetismo revestido de piedad aparente son completamente inútiles por inoperantes. El apóstol Pablo afirma que carecen absolutamente de valor porque no pueden controlar los apetitos de la carne. De otro modo, no valen contra la carne porque son
carne. Todas estas prescripciones rigoristas sirven para la satisfacción de la carne y no para su mortificación, ya que la piedad aparente es para el uso y satisfacción de la carne, porque presta base de sustentación para el orgullo personal, al considerar que estas limitaciones y manifestaciones de piedad hacen más santo que otros al que los practica. Nótese lo que dice Isaías capítulo 65 y versículo 5, que dicen: «Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú». Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Por tanto, la Escritura condena constantemente al espíritu orgulloso del hombre, como se puede, por ejemplo, señalar en Romanos capítulo 1, versículo 21, la primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, por señalar algunos versículos, pero hay más. Ese espíritu carnal y arrogante conduce a la caída, ya que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes que la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16 y versículo 18. Por tanto, todos los que ocultan el orgullo bajo la máscara de humildad religiosa son abominación para Dios. Proverbios, también capítulo 16, pero el versículo 5 dice: «Abominación al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune». Sin duda, esta vida de piedad aparente tiene un cierto atractivo porque no descansa en la gracia, sino en el esfuerzo del hombre, en obras legalistas. Algunos, que ven solo lo externo, quedan cautivados ante personas tan aparentemente humildes y piadosas. Los cristianos no estamos llamados a tratar nuestros cuerpos con dureza, entre otras cosas porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y nótese que el ascetismo es un esfuerzo inútil para derrotar la carne, como por ejemplo la flagelación golpeando el cuerpo por ciertos golpes. De manera que cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismo. Ellos estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y a practicar el balanceo, puja del hinduismo, antes que renunciar a sus pecados y rendir su voluntad al Señor. Ya que solo existe una cosa que puede sujetar con un collar en cuello de animal, que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. Por tanto, la religión asceta desecha a Dios, pues quienes la practican en realidad se adoran a ellos mismos. De manera que no debemos sentirnos intimidados por ella. Nótese la advertencia del apóstol Pablo sobre el ascetismo es firme y conduce a la reflexión sobre lo que en ocasiones se toma como manifestación de piedad, cuando en realidad son expresiones de la carne que tan solo satisfacen al hombre. Y voy concluyendo ya con esto. Los creyentes en la actualidad, lo mismo que los colosenses, estamos en peligro de ser engañados, ya que una de las vías para introducir el engaño es la filosofía. Esto no quiere decir, como se ha mencionado anteriormente, que sea pecaminosa en ella misma, sino que es una importante herramienta para la reflexión bíblico-teológica. Pero sin embargo, los razonamientos para buscar en la Escritura base que sustenten nuestras tradiciones y lo que muchos llaman nuestros principios, forzando el contexto bíblico y la interpretación textual, son utilizados
para conducir a una deformación del pensamiento de los creyentes, siendo provechosos para quienes precisamente medran a costa de ello. Generalmente es posible a causa de la baja formación bíblica que existe en muchos casos en hermanos y hermanas en las congregaciones, que son los que permiten a estos maestros enseñar lo que no se puede sustentar interpretando sin prejuicios la palabra. Estimado y estimada oyente, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice bien claro en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No solo es irracional y sacrilegio seguir las enseñanzas de aquellos que dicen ser cristianos, pero que sin embargo en pocas ocasiones utilizan la palabra de Dios, pero que cuando lo hacen es para su propio provecho y no para aquellos y aquellas que le siguen. La Biblia es bien clara cuando dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Amigo y amiga oyente, el Padre Eterno envió a su Hijo Jesucristo para que el pueblo judío dejara a los religiosos con sus enseñanzas añadidas al Antiguo Testamento, y si ellos, el pueblo, lo hacían, Dios los recibiría. De manera que, amigo y amiga oyente, Cristo desea que tú le recibas en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Es por esta razón que yo te invito ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, confieso que hasta ahora he estado en medio de personas de las cuales señala tu palabra, que me han impuesto cosas que no está en tu palabra, pero que yo la he asumido. En esta hora, yo quiero pedirte perdón por no haber estudiado la palabra de Dios, en la cual tú pones de manifiesto cuál es tu voluntad hacia mi vida y qué deseas de mí. Yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.